Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un nuevo conflicto político se desata en Honduras luego que la ministra de Defensa Rixi Moncada posteó en su cuenta de Twitter que el Partido Nacional intenta desestabilizar las Fuerzas Armadas y romper la Constitución de la República, atacando al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, después que la noche del miércoles la bancada cachureca tendría la oportunidad para presentar la moción exhortativa, como lo anunció al inicio de la sesión el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo. Inclusive yo debo decir que yo nunca antes había tenido tanta presión externa por los interesados en agendas, en la agenda que nosotros estamos desarrollando. Se me ha solicitado por una de las bancadas del Partido Nacional el día de ayer y a otros días de que le diéramos la palabra o que acordáramos algo dentro de la agenda. Y el día de ayer yo me comprometí y dije desde este mismo espacio que iba a darles el uso de la palabra para que presenten la iniciativa al congresista Jorge Zelaya el día de mañana jueves. Sin embargo, quiero darle el uso de la palabra porque hemos llegado a consensos nuevamente al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, para que les explique acerca de cómo el día de hoy, al final, vamos a debatir acerca de este tema que ellos han estado anunciando, que quieren presentar ante el Pleno del Congreso Nacional. Horas después, Redondo abandonó el hemiciclo legislativo sin dar explicaciones claras de su decisión. No obstante, minutos más tarde, la ministra de Defensa Rixi Moncada posteó que el Partido Nacional intenta desestabilizar las Fuerzas Armadas y romper la Constitución, violando la cadena de mando de la comandante general Xiomara Castro, atacando al jefe del Estado Mayor, general Roosevelt Hernández, por apoyar la ley de justicia tributaria que manda pagar impuestos a las 10 familias. La precandidata presidencial de Libre compartió la moción cuyo tercer inciso señala que en caso que el jefe del Estado Mayor no presentara argumentos válidos o justificación suficiente, el Congreso Nacional emita una moción de censura sobre el señor Roosevelt Hernández, solicitando su remoción inmediata del cargo, aplicación del juicio político, a fin de preservar el carácter institucional, apolítico y profesional de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente la presidenta de la República, Xiomara Castro, reposteó el mensaje de Moncada, escribiendo que golpe de Estado nunca más. Legisladores de Libre respaldan lo afirmado por la ministra Moncada. Si lo dice la ministra, la secretaria de Defensa, es porque tiene elementos muy fuertes para plantear el riesgo de querer desestabilizar a las Fuerzas Armadas de Honduras. El diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, el encargado de presentar la moción, expresó lo siguiente. Los 43 del Partido Nacional y más de 30 del Partido Liberal se sobrepasaba los necesarios, que son 65. Entonces podíamos hacerlo. El propósito, como yo le apuntaba al ingeniero Redondo antier en una reunión y lo ratificamos hoy también antes de entrar a la sesión que estuvimos en privado conversando con él,
yo tengo iniciativa de ley, si soy un diputado, entonces voy a presentarla y si no se alcanzan los números necesarios, el 75 de los 128, pues ni modo, y seguimos con la discusión normal, José Raúl, pero yo esperaría que él venga acá o a reunirse con la Comisión de Defensa en todo caso. El Partido Nacional, por último, expresó en sus redes sociales que el pueblo hondureño está harto de escuchar el término golpe de Estado, bla, bla. Ya nadie les cree esta mentira. Una simple moción legislativa de interpelación no es más que un llamado de atención a un funcionario que está cometiendo actos fuera de la ley, como las del jefe del Estado Mayor Conjunto. Sean más ingeniosos, invéntense algo diferente, posteó el Partido de la Estrella Solitaria. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir de su casa, nos sintoniza en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el Litoral Atlántico, 93.5 para La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, corredor central del país, 90.3 en Choluteca. ¿Qué pasó anoche en el Congreso? Voy a saludar primero a mis invitados por orden de llegada, don Francisco López, diputado al Congreso Nacional por el departamento de Olancho del Partido Nacional de Honduras. Diputado. Sí, muy buenos días, licenciado, muy buenos días al pueblo hondureño, sobre todo al pueblo lanchano. Lamentable, ¿verdad?, a donde nos están llevando, ¿verdad?, la clase política. Hay que decir que lo que está pasando es sumamente complejo y delicado, ¿verdad? No solamente para la clase política. Los que más sufren en este país es la clase trabajadora, la clase que hoy está luchando y que sale de sus hogares a buscar un trabajo. Esa es la gente que está luchando y creemos que para eso tenemos que nosotros legislar dentro del Congreso de la República, pero hay cosas, ¿verdad?, debido al ambiente que se está generando desde casa de gobierno, desde el Ministerio de Defensa, ¿verdad?, con su actual ministra. Creemos que nos están acorralando, ¿verdad?, a ciertas cuestiones que se están manejando en este momento y que se guste o no, ¿verdad?, son los políticos los que están llevando a esta, si podríamos decirlo, crisis, ¿verdad?, en este momento. Sí, don Tomás Ramírez, diputado del Congreso por el Partido Salvador de Honduras, Departamento de Atlántida. Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Es un placer compartir este foro con el honorable diputado Germán Altamirano y también con el diputado Francisco López. Realmente al pueblo hondureño nos sentimos desmotivados por los bochornosos actos a los cuales el Congreso Nacional en los últimos días ha generado un mal ejemplo de lo que nos llamamos padres de la patria, por no tener esa capacidad de diálogo, de esa capacidad de debatir con altura dentro del Congreso Nacional, y ha generado pues estos conflictos que nos mantienen en esa polarización política y que no deja avanzar los temas que son importantes dentro del Congreso Nacional, como por ejemplo la ley de justicia tributaria que tanto muchos pelean y que hay que analizarla, los contratos, las agendas, la ley de tránsito que es necesario realizar, aprobar la ley de colaboración eficaz que también es importante, aprobar este proyecto de ley que está a la palestra para que todos los guardias de seguridad tengan un salario mínimo que están en la palestra por falta de esos consensos que tenemos que tener dentro del Congreso, y nosotros les hemos dicho a la Junta Directiva, la mejor forma de poder avanzar dentro del Congreso Nacional es el diálogo con todas las bancadas, y bueno, el día de ayer inesperadamente pues se cerró la sesión y eso es lo que hoy pretendemos pues debatir. Sí, también con nosotros por el Departamento de Santa Bárbara de Libertad y Refundación, el diputado Germán Altamirano. Gracias, Raúl. Buen día a todo el pueblo hondureño, en especial a mi departamento Santa Bárbara, a los compañeros Tomás Ramírez y Francisco López. Bueno, sí, en realidad es una situación una vez más
penosa, bochornosa, que nos hace pasar la clase política tradicional que se enfrasca en sus intereses particulares. Una vez más vemos que los debates en el Congreso Nacional no es por cómo llevar más comida a la mesa del pueblo hondureño, no es cómo fortalecer el sistema sanitario del país, no es cómo mejorar la calidad educativa. Eso los que gobernaron no hicieron absolutamente nada por esos temas tan importantes para el pueblo hondureño. Todo lo contrario, lo que hicieron fue descalabrar ese sistema, fue debilitarlo totalmente y sobre todo fue irrespetar de manera descarada y de manera burda utilizar situaciones críticas como la salud para enriquecerse unos cuantos, los que gobernaban, y que hoy precisamente le tienen temor a lo que sucede en los tribunales, en el Ministerio Público, y quieren desviar la atención con show mediáticos, con show políticos como como interpelar a un jefe del Estado Mayor Conjunto. En realidad, ese tipo de acciones lo único que demuestra o lo único que hace es incrementar el repudio de la población hacia esa clase política, hacia esos políticos tradicionales de los que ya está asqueada esta sociedad. El pueblo hondureño lo que quiere es un cambio de actitud de esos políticos, los que tienen que rendirle cuentas al pueblo hondureño del por qué no hicieron absolutamente nada, de lo que hoy se están quejando y, por supuesto, por qué no quieren hacer absolutamente nada de aquí en adelante, sino que todo lo contrario, están enfrascando al Congreso Nacional y sobre todo torpedeando una agenda de país y queriendo boicotear, queriendo debilitar un Estado de Derecho que están acostumbrados ellos a vivir en una calamidad judicial, en una calamidad legal como Estado, y me parece a mí que es lo que nosotros tenemos que evitar. Vivir en una inestabilidad jurídica no se puede y es por eso que tenemos que salir al paso cada vez que ellos intentan hacerlo. Don Tomás, para usted, ¿qué pasó ayer? Anoche termina con dos tuits. Uno de la ministra de Defensa, Rixi Moncada, que dice que los nacionalistas, una acusación seria, ahí está, Partido Nacional intenta desestabilizar las Fuerzas Armadas y romper la Constitución, violando la cadena de mando de la comandante general Xiomara Castro. Que el Partido Nacional, dice la ministra Moncada, atacando al jefe del Estado Mayor, Roosevelt Hernández, por apoyar la ley de justicia tributaria que manda a pagar impuestos a las 10 familias más poderosas del país, y de ahí retuiteó la presidenta Castro poniendo que golpe de Estado nunca más, a lo que Rixi había posteado minutos antes. ¿Qué piensa el Partido Salvador de Honduras de lo que está ocurriendo anoche en el país, estas reacciones tanto de la ministra de Defensa como la de la presidenta Xiomara Castro? Bueno, que todavía los partidos tradicionales quieren jugar con la inteligencia del pueblo. Si nosotros nos vamos al pasado, al periodo anterior, muchas veces los que hoy están en el gobierno estábamos en oposición y nosotros queríamos interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas, creo que es Tito Livio Sierra, porque dijo que la reelección era un derecho humano. Hay que irnos al pasado. Y hoy sucede lo contrario. Hoy es el Partido Nacional que quiere interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas. Aquí lo que sí estamos claros es que la Constitución de la República le da a los partidos, a los diputados, artículo 205, numeral 22, que pueden interpelar a cualquier funcionario público o cualquier interés que sea. Esa es una función de los diputados, que nunca se había hecho, el Partido Nacional nunca lo permitió. Cuando sabíamos que nosotros íbamos a interpelar
e incluso Salvador Narrala tenía reuniones ahí en el Parque del Soldado, donde quería ir a reunirse con la Junta de Comandantes. Lo que pasa es que el pueblo debe saber cuáles eran las acciones que hacíamos, y tampoco se permitió en aquel entonces. Hoy hay una moción del Partido Nacional a la cual el PSH no está acompañando, porque consideramos que, si bien es cierto, y lo establece la Constitución, artículo 272, cuál es la función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es cuidar el territorio, la soberanía, la paz, vigilar el proceso electoral, son apolíticas. Y ahí lo dice claro, apolíticas, sin que pueda intervenir en asuntos nacionales, que le deje eso a los políticos. Las Fuerzas Armadas tienen funciones ya especificadas, y yo creo que ahí estoy seguro que dentro de la cúpula de las Fuerzas Armadas debe haber un malestar. Creo que el jefe de las Fuerzas Armadas debe de dar sus opiniones. Estamos de acuerdo que estamos en una libre expresión, que puede expresar sus pensamientos, pero a mi punto de vista, con mucho respeto, mientras esté como jefe de las Fuerzas Armadas, debe mantenerse a sus funciones. Ya una vez salido de ahí, pues si quiere expresar políticamente, así como lo hizo o lo está haciendo el general Romeo Vázquez Velázquez, es un derecho que tiene. Y por ende tenemos que respetar eso. Considero que en este momento esta interpelación no iba a tener el apoyo de todos los diputados. Sin embargo, respetamos las opiniones de la ministra Rixi Moncada y de la presidenta, y también de los miembros del Partido Nacional, que ellos consideran que hay una intromisión en las situaciones políticas del país. Pero nosotros, los del PSH, creemos que Honduras tiene cosas más importantes que esto. Cuidar el proceso electoral, ir avanzando para que el subdesarrollo que en este momento tenemos avancemos. Honduras está en crisis, una crisis enorme, crisis en economía, crisis en salud, crisis en desempleo. En eso tenemos que enfocarnos, en educación. El pueblo hondureño está emigrando en gran cantidad. Ahí es donde tenemos que enfocarnos y cuidar el proceso electoral como demócrata que somos. Hay temas de país como la Ley de Justicia Tributaria, hay que analizarla, y aquí tienen que participar todos los sectores. Nosotros consideramos que la empresa privada es fundamental para el desarrollo de un país, pero también hay que hacer conciencia que hay empresarios que no están tributando y que utilizan esas exoneraciones para obtener más ganancia. Y eso debe ser un proceso de revisión. Nosotros, los diputados del Partido Salvador de Honduras, hemos dicho, temas de país, así como lo hemos analizado, le vamos a dar un análisis de debate con altura y en beneficio del pueblo hondureño. No importa a quién vamos a beneficiar. Nosotros somos del criterio que si el gobierno de Xiomara tiene éxito, el país va a salir adelante. ¿Y por qué vamos a torpedear un gobierno que quiere salir adelante? Porque al final las elecciones son la herramienta, porque el pueblo nos está viendo, que nos van a evaluar si este gobierno fue bueno o es malo. Tampoco vamos a permitir y nos vamos a acomodar a situaciones que no correspondan dentro del país. Por ende, con la seriedad de los diputados del PSH, donde nos gusta ver temas de país que se discutan con altura, nos gusta ver las opiniones de Ramón Barrios, de Silvia Ayala, de la abogada Maribel, de Marlon Lara. Cuando debatimos con criterio, entonces los temas se tratan como deben de tratarse, y eso nos ayuda a tomar decisiones en favor o en contra de una determinada normativa que se pueda crear dentro del Congreso Nacional. Sí, la ministra Moncada dice que el Partido Nacional quiere desestabilizar las Fuerzas Armadas de Honduras y se refiere a lo que está pasando en el Congreso Nacional. ¿Esa moción es del partido o es moción
o iniciativa es Jorge. ¿Todo el partido apoya eso de la interpelación? Me voy a reír primero. Sí, es que ¿por qué se ríe? Porque, mire, la ministra en este momento, ¿verdad? Como mujer tiene todo mi respeto, pero como ministra deja mucho que desear. Es una moción del Partido Nacional, ¿verdad? Todo el partido la respalda, pero yo le quiero decir al pueblo hondureño, en el periodo 2014-2018, un diputado que hoy en este momento es muy famoso en Honduras, que se llama Jorge Cali, interpeló al ministro de Seguridad en su momento. Se metió la moción, se llevó a Arturo Corrales en ese momento y se presentó al Congreso de la República. En ese momento no era intromisión. En ese momento el presidente Zelaya era diputado también del Congreso en ese momento. En ese momento, mire, dice que todo funcionario tiene más facultades que la ley los da. Y el artículo 205, numeral 22, nos da la facultad a los diputados de cualquier bancada para presentar mociones, proyectos o manifestaciones. Lo da la Constitución de la República. No tiene que venir una ministra de Defensa a decir qué puede o qué no puede hacer un diputado. Si ella quiere tener participación dentro del Congreso de la República, puede pedir y ir al Congreso de la República o puede postularse a una diputación y ser diputada. Pero desde el Ministerio de Defensa lo que está haciendo es vendiendo mentiras. Mire, también le voy a decir que decía el compañero Tomasito, el tema de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, mire, el 272 constitucional dice, las Fuerzas Armadas son no deliberantes. No, esas opiniones que dio el jefe del Estado Mayor Conjunto las tiene que guardar para cuando él salga y si quiere participar políticamente, que las dé desde ahí, pero con el uniforme puesto, con las estrellas ahí en el hombro y en la gorra. No, no puede, no puede. La Constitución se lo prohíbe. Y los diputados, se lo digo, tienen todo el derecho de presentar la moción que quieran. Y las mociones para el pueblo hondureño no son vinculantes. Es mentira cuando dicen que el Partido Nacional quiere sacar al jefe de las Fuerzas Armadas. Es mentira, solo lo puede hacer la Presidenta de la República. La única que puede remover al jefe del Estado Mayor Conjunto se llama Xiomara Castro de Zelaya. Es la única. Porque la Constitución lo dice, no porque Francisco lo diga. Entonces viene y hoy una ministra de Defensa, que no es ministra de Defensa, es política y es candidata presidencial, viene y siembra odio contra un partido político y vende mentiras contra un partido político y que eso está tipificado que puede ser delito también. Y lo hace una ministra de Defensa, vendiendo un golpe de Estado cuando no existe. ¿Quiénes dan los golpes de Estado? Son los que tienen las armas. ¿Quién tiene el control del Ministerio Público? Lo tiene Libertad y Refundación, lo tiene en Casa de Gobierno. ¿Quién tiene la Corte Suprema de Justicia? Lo tiene la Presidencia. ¿Quién tiene el Congreso de la República? Lo tiene Mel Zelaya. Todos los poderes del Estado están controlados bajo una sola persona, que antes en el pasado lo tenía también una persona, lo decían ustedes. Si antes estaba malo, hoy es malo. Entonces, les voy a decir, si en el 2014, 2018, se interpeló al ministro de Seguridad en su momento, ¿eso era que querían dar golpe de Estado? No, es porque los diputados son representación del pueblo. Y la ley lo faculta, la Constitución lo faculta para presentar ese tipo de mociones. Entonces, ¿cuál es el miedo que tienen ustedes si dicen que estamos en un país democrático? Que dicen que es libre, da la palabra, que es libre aquí. Es mentira. Y tienen miedo. No tienen miedo a una moción, le tienen miedo al pueblo. Y lo que quieren es venderse como víctimas ante el pueblo hondureño. Y hoy el pueblo hondureño no les cree. No les cree. Ya esos cuentos chinos que ustedes salen de golpe de Estado, ya esos cuentos de sirena, el pueblo no les cree a ustedes. Y a la ministra y actual candidata de Libertad y Refundación le creen menos. Entonces, ustedes el último domingo de noviembre van a perder las elecciones, canten, lloren y hagan lo que quieran y van a perder las elecciones. Entonces, hemos visto cómo se ha instrumentalizado la justicia también. Vimos en cadena nacional cuando violentaron, porque Conatel no lo puede utilizar un fiscal general ni un fiscal del UFERCO, y ellos lo saben. Y eso lo que hicieron no estuvo bien, porque se pusieron por encima y dice que todos somos iguales ante la Constitución de la República. Entonces al candidato, en este momento, que es precandidato del Partido Nacional, le tendrían que haber dado una cadena nacional para que se defienda. Dice que la acción del Ministerio Público es secreta también. Entonces, todo este tipo de cosas que han estado
para que el pueblo hondureño entienda que nos han venido queriendo cercar al Partido Nacional. Espéreme, los de Libre quieren cercar al Partido Nacional. Sí, a la oposición, a la oposición. Y mire, no les vaya a extrañar a ustedes que el día de mañana quieran inhabilitar a Salvador Narrala, porque les van a sacar ahí, que ya se anda circulando el rumor, Salvador, para que estés pendiente, porque dice que renunciaste a la designación y por ahí te van a querer no inscribir en estas semanas que ahorita son las inscripciones. Y a Jorge Cales, ¿verdad? Muy posiblemente lo dejen que camine para las elecciones generales y ya cuando sea candidato oficial del Partido Liberal, inhabilitarlo también, porque eso hacen las izquierdas radicales, no en Honduras, lo hacen en Venezuela, lo hicieron en Nicaragua. O sea, no va a tener rival Rixi. No, es que el rival de Rixi es el pueblo hondureño, pero no quieren ponerle rivales débiles para que gane caminando las elecciones generales cuando no tiene la aceptación popular. Y no sé si Rixi va a ser la candidata de Libertad y Refundación también, ¿verdad? Eso métanselo ustedes en el oído. Ni Libre está seguro que Rixi vaya a ser su candidato. No, Germán, ¿de qué ríe usted también? Es que escuchar al compañero Francisco es como cuando usted pone los capítulos de La Rosa de Guadalupe. No sabe si reír o llorar. Mire, yo le voy a decir la verdad. ¿Cuál es el trasfondo de todo este show que han querido montar? Que hay una desestabilización, una intención de desestabilizar. El gobierno sí lo hay, pero también hay una razón para eso. Y la razón es porque precisamente el fiscal general anunció que va a remover los casos que dejó iniciados la MASI. Para hacerle un recuento al pueblo hondureño, cuando la MASI vino, ellos, y eso fue producto de, ya todos sabemos, la marcha de las antorchas, que todo el pueblo salió precisamente a luchar y a exigir justicia por los sendos actos de corrupción que estaba cometiendo el partido del compañero Francisco, por los sendos actos de narcotráfico que estaba cometiendo Juan Orlando Hernández y todo el partido del compañero Francisco. Cuando por fin se dieron algo, es que trajeron a la MASI. No le dieron uñas ni dientes. Aún así, la MASI hizo un poco de trabajo. Cuando la MASI empieza a acercarse a algunos casos emblemáticos de acá, del país, ellos decidieron cortarle las alas a la MASI y la sacaron del país. Pero, y le recuerdo al pueblo hondureño cuando empezaban aquellas películas de terror a sonarse, como el caso Pandora 1, 2, 3 y hasta 4 llegaron a ver. Esas eran las series que iban a ver de terror en este país, pero ellos le cercenaron todo a la MASI y la terminaron sacando. Así salieron actos de corrupción como los que ahora se están dando de papi a la orden. Que dicen que es doble juzgamiento, eso no es cierto. En aquel momento había una ley que ellos habían aprobado en el Congreso Nacional que no podía proceder si el Tribunal Superior de Cuentas no daba una resolución que había alguna acción penal, entonces no continuaba el delito. Eso era lo que sucedía. Así se habían tapado con el manto de impunidad de ellos. Entonces no procedió la acción penal contra papi. Pero este Congreso Nacional eliminó ese articulado, esa ley, y es lo que le da paso ahora a la UFERCO a poder proceder contra lo que está sucediendo de parte de la orden, que es lo que ellos dicen que es persecución, pero es lo que inició la MASI. En aquel momento, como había una pugna entre el doctor Oliva y papi, es que Oliva atacó a papi con ese tema, pero también Oliva tenía sus pecados cometidos que los había desenterrado la MASI en aquel momento. El terror ahora de esta bancada nacionalista es que el fiscal anunció que va a sacar a todos esos trapos sucios que empezó la MASI. Ese es todo el terror, ese es todo el temor. Y montan el show para desestabilizar. Fíjate que Francisco dice que
En aquel momento se interpeló al ministro de Defensa, pero aquí ellos no están queriendo interpelar a un ministro de Defensa. ¿Por qué no quieren interpelar, o de Seguridad, por qué no quieren interpelar a Rixi? ¿Sabe por qué? Porque si la tienen enfrente, es pavor lo que le da a la bancada nacionalista. Ellos no tienen valor de enfrentarse a la mejor candidata que tiene en este momento este país, porque Rixi sí les dice las verdades, porque Rixi les conoce su origen al Partido Nacional, porque Rixi sabe exactamente de qué están hechos y cuál es el objetivo que tiene esta mafia que gobernó el país, que nos sumió en la peor crisis, no solo económica, sino que nos ha sumido en una vergüenza internacional, posicionando por primera vez en la historia a un expresidente de Honduras en los tribunales de justicia de Nueva York. Eso es lo que verdaderamente pasa. Y cuando nos vamos al objetivo que tienen ellos, yo le envío ahí a Raúl, tal vez me ayuda en producción, mira el cinismo y el descaro con el que el Partido Nacional está hablando, porque el jefe del Estado Mayor Conjunto se refirió a una ley. Ojo, pueblo hondureño, el jefe de Estado Mayor Conjunto no ha hablado de temas políticos, habló de una ley que se está discutiendo, que se está socializando, que es de interés nacional. Es una ley de justicia tributaria. No ha hablado de ningún partido político, no ha hablado de ningún tema de partidario específicamente, sino que es de una ley a la que se refirió el jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero la hipocresía, él hablaba y decía que por qué el pueblo hondureño le va a creer a Libre. Y la hipocresía con la que el compañero Francisco le habla al pueblo hondureño, se la demuestro aquí. Tal vez, Raúl, ¿lo tenés listo, Chele? Me ayuda con ese el video. Ese es el jefe. Sí. O sea que Francisco es hipócrita. Sí, claro. No, y no solo él, todo el Partido Nacional. Y para que vea el pueblo hondureño, porque el que van a ver ahorita era el jefe de las Fuerzas Armadas de Juan Orlando Hernández. Ponelo. Póngamelo, por favor. Si hiciéramos una encuesta, pero realmente una encuesta que fuera bien objetiva, yo le puedo asegurar que la mayoría de la población está de acuerdo. Desafortunadamente... Perdone, ¿está de acuerdo con que en el país existe una reelección o que se haya reelecto don Juan Orlando con su religión? Sí, que haya una reelección y que se haya reelecto el actual presidente. Te lo puedo asegurar yo. Eso sí es un tema meramente político, meramente partidario. Y lo peor, es un tema ilegal. Un jefe de las Fuerzas Armadas refiriéndose a una ilegalidad, a una violación constitucional. Ellos juraron defender la Constitución y se está refiriendo de manera pública, de manera absurda, de manera descarada, con una elección, una reelección ilegal. Con ese descaro nos viene a hablar el Partido Nacional. Con ese descaro y ese cinismo le viene a decir al pueblo hondureño que no le crea Libre, pero a ellos sí. Ellos quieren que ustedes, pueblo hondureño, le crea al Partido Nacional. Con ese cinismo, que esa reelección le dejó luto, le dejó miseria, le dejó pobreza, le dejó ilegalidad a este pueblo hondureño y sobre todo le dejó un cártel de narcotráfico que hoy tiene a un expresidente preso en Nueva York y sobre todo que gracias a esa reelección es que se sumió un Estado, se desquebrajó un Estado, porque todo eso es el resultado precisamente de un golpe de Estado que surgió en el 2009 y de ahí para acá se degradó todo el Estado de Derecho de este país. Esa es la realidad. Claro, como se degeneró todo el sistema del Estado de Derecho, se degeneró la clase política al nivel de venir aquí a posicionarse frente a una cámara y decirle al pueblo hondureño de forma descarada que ellos no son los mentirosos, que ellos no son los hipócritas, que son otros, que tienen a un jefe del Estado Mayor Conjunto que se refirió a un tema de una ilegalidad constitucional que no es política y ellos no lo llamaron nunca, ni siquiera por teléfono mandarle un mensajito y decirle, mire general, por favor no vuelva a referirse a ese tema, no lo vamos
a llamar al Congreso Nacional, pero no se vuelva a referir a un tema de eso. No, nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron, pero vienen a pararse aquí, que son ellos los que ahora se lavan la cara ante el pueblo hondureño. Y sobre todo, descaradamente le van a decir a usted que son la nueva clase política y que son los que ahora tienen el derecho de gobernar el país en los próximos 4 años. Así que, pueblo hondureño, saque usted sus conclusiones. El por qué están ahora queriendo sumir a este pueblo, a este Congreso Nacional, en una crisis y en una desestabilización que no se lo vamos a permitir de ninguna manera. Por derecho a réplica le voy a dar a don Francisco y luego a don Tomás. También me pidió algo ahí de Conatel, tenerlo listo. Francisco. Sí, bueno, creemos al compañero Altamirano, está en todo su derecho a expresar lo que él guste, ¿verdad? El pueblo hondureño no les cree, y ya tú, así les voy a hablar bajito para que no decir que estamos molestos. El pueblo no les cree, no les cree. Mire, si ese video que presentó usted, y lo voy a decir, en su momento estuvo mal, yo no era diputado, pero el compañero Altamirano, no me recuerdo si era diputado en el periodo anterior, pero Libre sí tenía diputados en su momento. No sé por qué no lo hicieron ellos, ¿verdad? En este momento la historia nos dice que quien está representando al pueblo hondureño por medio de la bandera del Partido Nacional somos nosotros. Y nosotros sí lo vamos a hacer y vamos a hacer que se respete la Constitución de la República. Y no tenemos miedo, porque con políticos miedosos, se lo he dicho siempre, no vamos a recuperar el país. Pues. Con políticos miedosos y cobardes no. Mire, con el tema del fiscal, al compañero Altamirano le voy a decir algo. Dice la ley orgánica del Ministerio Público, para hablando del Ministerio Público, dice el Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político-sectaria, independiente, fundamentalmente, dice, funcionalmente de los poderes y entidades del Estado. No tendrá a su cargo el ejercicio de la acción penal pública. Además, funciones y atribuciones que le confiere la ley en base a los objetivos siguientes. Y dice el numeral 3, velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio de la misma Constitución y las leyes, dice. Y lo que hizo el fiscal general y lo que hizo el fiscal de la UFERCO fue totalmente ilegal. Se pusieron por encima de la ley. Cuando la ley dice que nadie es más que la ley. Y en la Gaceta, cuando se discutió el tema de Conatel, dice que solo los presidentes de los 3 poderes del Estado pueden, y los del CNE, poneme algo que me mandó ahí él, cuando sean las elecciones, nada más esas personas. Y el fiscal general no representa al gobierno. Agrandarlo para que el diputado Según Francisco lo lea la ahí. Constitución de la República, el fiscal general representa a la sociedad hondureña, no representa a un presidente de la Corte Suprema de Justicia, no representa a un presidente de la República, no representa al Congreso de la República, no representa a ningún diputado, no representa a ningún ministro, representa a la sociedad hondureña. Y ahí está en la Gaceta, donde dice que son los 3 poderes del Estado, y dice por qué. Y también dice el Tribunal Supremo Electoral en su momento, que ahora es el CNE. Entonces, ahí no dice Ministerio Público. Ellos estuvieron por encima de la ley. Y en un país de derecho, todo lo que ellos expresaron, porque la acción del Ministerio Público tiene que ser secreta, porque está en un proceso legal y no es para que anden a los 4 vientos. Si vamos a hacer en igualdad, como dice la Constitución de la República, que todos somos iguales, ustedes al abogado defensor de ese caso que ustedes fueron a ventilar, tendría que haberle dado una cadena nacional también para que se defienda y presentara las pruebas. La ley de municipalidades autoriza lo que es los reembolsos en todo el país, en los 298 municipios del país, está autorizado los reembolsos. Y Narri, Juan Asfura Sabla, tiene por unanimidad en sesión de corporación que le aprobaron el reembolso de todo ese dinero. Y ahí habían regidores de Libre en su momento. Entonces ahora viene y lo quieren acusar. Es que así dice la ley, Germán. Y te guste o no te guste, así dice la ley. Están autorizados los reembolsos. Entonces viene y lo quieren... Para pagar tarjeta de crédito de la CIA. Es que no importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque el dinero es reembolso, el dinero que él gastó, que autorizó la corporación municipal, para pagar lo autorizó, es reembolso de él, él gastó el dinero, él gastó el dinero. Y hay también un finiquito del Tribunal Superior de Cuentas
donde dice que no hay dolo y que no hay nada, porque es reembolso. Y los 298 municipios, los 43 o 47 alcaldes que tienen libertad y refundación, saben que estoy diciendo la verdad. Y el pueblo hondureño que entiende de esto, también sabe que estoy diciendo la verdad. Entonces, dura es la ley, pero es la ley. Y eso es que, mira, te digo, eso que vos haces está bien, pues si esto somos políticos, lo que queremos es jalar agua para nuestro molino. Pero la ley es la ley, me guste a mí no me guste. Lo que hizo el jefe de las Fuerzas Armadas estuvo mal en su momento, el video que presentaste vos, y hoy está mal también. Estuvo mal que se fuera a reunir el jefe de las Fuerzas Armadas con narcotraficantes a Venezuela. Eso estuvo mal. Eso estuvo mal. Que quitaran la extradición, eso estuvo mal. Que hubiera todo este tipo de cosas, que el Ministerio Público no actuara cuando hay evidencia contra familia de la presidenta Zelaya y que se quede así. Que papi haya pagado tarjetas de crédito con fondos de la municipalidad. Es que no son fondos de la municipalidad, no son fondos de la municipalidad, hermano. Son fondos de la, son reembolsos. La ley de municipalidades lo dice. La ley de la... El Ministerio Público dijo que salió de las arcas de la municipalidad, del impuesto que pagan los pero desde el momento que el Ministerio Público usa una cadena nacional para atacar a alguien, cuando la ley dice que tiene que defender las garantías constitucionales de cada hondureño, desde ahí todo lo que puede hacer una cadena nacional violentando las leyes de Honduras tiene cero validez. Cero validez. Pero no te referís vos, si vas a creer todo lo que dijo el fiscal de Luferco, entonces al ministro de la CID tendrías que hoy estarlo acusando de delincuente también, según lo que dijo el fiscal de Luferco. Entonces ahí va la doble moral, porque sabes que no hubo nada ilegal en ese tema. Ni el ministro de la CID, y no es que lo esté defendiendo, pero no hubo nada ilegal, Germán. Entonces te estoy diciendo, y te voy a mandar a la ley de municipalidades donde dice que los reembolsos están autorizados, y hay una resolución de corporación donde los 10 regidores votaron a favor de que se le reembolsara, de que papi gastara ese dinero en ataúdes y en otras cosas y que después le reembolsaran el dinero. Es que reembolso, es como que vos pagues algo. Si vos vas, y se lo voy a poner así por el hondureño para que entiendan en sentido figurado, si usted lo manda de su trabajo y le dice a su jefe, vaya, pague el hotel usted y después a usted le reembolsan en cheque, ¿qué va a hacer usted con ese dinero? El dinero es suyo de la empresa, es suyo. Y eso fue lo que pasó en el tema de papi. Lo que pasa es que aquí Francisco, lo está atacando. O sea que usted está de acuerdo con aquellos pagos que salieron de Casa Presidencial para comprar entradas de conciertos. Eso fue un ministerio. No, entonces, porque también salió de Casa Presidencial que había pagos para entradas de conciertos. Eso está mal. O sea, si se hizo, está mal. Es que yo no voy a defender corrupto. Utilizar los fondos del Estado como caja propia, como que fuera pulpería propia. Para eso hay leyes que ya se estipulan, por mucho que sea, como vos decís, hay un reglamento para temas de reembolso, ya se estipulan las partidas. El problema aquí es que en este país se utilizó el fideicomiso. Mira, el fideicomiso es una figura financiera y aquí se prostituyó el fideicomiso. Esa figura financiera se malinterpreta. Ahora es que ya se malinterpreta, pues el hablar de fideicomisos aquí está mal visto. Pero en realidad el fideicomiso es una figura financiera que se utiliza y bien utilizada puede servir muchísimo. Lo que sucede es que el Partido Nacional utilizó esa figura financiera para drenar fondos del Estado, no solo en la municipalidad, sino en el gobierno como tal. Montó una paralela. Por eso es que la ex ministra de Finanzas, que ahora es ministra de Defensa, y lo que hizo fue eliminar más de 80 fideicomisos y ese dinero llevarlo a la caja única del Estado como debe de funcionar un gobierno. Pero acá drenaban los fondos del Estado como tu correligionario Eval Díaz, que ahora anda huyendo precisamente por ese tipo de acciones ilegales. Acá, y me gustaría que pusieran esa ley que el mismo Francisco mandó de Conatel. Ahí habla, mire bien, de lo que resuelve, aprobar el reglamento específico de transmisiones de cadena nacional para difundir mensajes de los presidentes de los 3 poderes del Estado para casos de emergencia nacional. Ojo, interés nacional, cultural, cívico y cuando corresponda. Ojo, interés nacional. Ahora yo le pregunto al pueblo hondureño, alguien que está aspirando a la primera magistratura, a ser presidente de este país y está acusado por haber drenado fondos de una alcaldía, no es de interés nacional. Pregunto yo, alguien que dice
que se está manipulando la justicia porque lo están juzgando 2 veces, cuando no es cierto, cuando ellos, estando en el poder, le habían querido eliminar, porque fue un antejuicio lo que le hicieron en el 2021. Ellos todavía manipulaban y tenían a un fiscal chinchilla, que ese es el dolor que ahora tienen, y por eso han montado todo este show en el Congreso Nacional y quieren desestabilizar el gobierno de la presidenta Xiomara, porque el fiscal Joel Zelaya no obedece a los intereses de las mafias que obedecía el exfiscal anterior. Ese es el gran problema y contra eso es que se han topado. Entonces hoy ellos recurren a ese tipo de show. Yo me acuerdo, tuvieron paralizado el Congreso Nacional antes de elegir al fiscal general. Así nos tuvieron paralizados, hasta que al final se lograron acuerdos y se escogió al fiscal general. Hoy nuevamente entorpecen el desarrollo del Congreso por sus propios intereses. Si el pueblo hondureño ya lo ¿Cuáles son conoce. los intereses de ellos en Los intereses es que el fiscal general es verse como víctimas ante el pueblo hondureño, es demostrarse, o más bien, querer mostrar que hay persecución política contra ellos, que porque están queriendo interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas, y que por eso es que el fiscal los va a empezar a perseguir. No, hombre, si estos tienen un rosario de pecados que no terminamos ni en 8 años. Si empieza la justicia a contarles todos los pecados a cada uno de los diputados, esto es interminable. Habría que empezar a construir más cárceles solo, y el Partido Nacional creo yo que quedaría sin bancada. Mira, el gran problema, Germán. y yo te voy a repetir, mira, y puede ser que hayan diputados nuevos que no tengan problemas legales. Yo no soy quien para juzgar y voy a darle el beneficio de la duda a los nuevos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que a los nuevos los están obligando a defender a los caudillos. Ese es el problema, los que vienen de gobernar. Solo un minuto. Don Tomás, ¿dónde se ubica el Partido Salvador de Honduras ante esto? Bueno, nosotros vemos la clase política tradicional. Hemos estado aquí 40 minutos y no hemos avanzado. Más que un debate que no es constructivo. Como por ejemplo, el Partido Salvador de Honduras quiere que deroguemos el decreto 116-2019, que es el fuero legislativo. Nosotros, y yo ante las cámaras le digo al fiscal, yo recibo fondos de las subvenciones, señor fiscal, investígueme. Aquí nosotros estamos pidiendo que venga la CICIG ya, que son órganos que van a ayudar a que las investigaciones se den. Aquí se dan cosas inéditas. Estoy viendo un caso que se debe de discutir en el órgano jurisdiccional que corresponda, y este juicio de Tito Apura se está haciendo público. Esto no se va a arreglar en los medios de comunicación. Veo a los defensores de Tito Apura en los medios de comunicación, al fiscal general. Aquí es, claro, lo que se le dio a Tito Apura fue una cita a la cual asistió, y ahí tiene todos los derechos constitucionales que le corresponden. Dejemos que sean los órganos jurisdiccionales que determinan cuál va a ser el grado de responsabilidad que tenga sobre este juicio, pero aquí no vamos a resolver eso. Aquí el pueblo necesita saber cuándo se va a aprobar el presupuesto general de la República. Aquí el pueblo hondureño necesita saber cuánto va a ser la inversión, cómo se ejecutó, cómo está sucediendo con la ley de los maestros que están queriendo que se les apruebe dentro del Congreso Nacional. Eso es lo que necesita saber el pueblo hondureño. No estamos atacando los temas de interés nacional, temas que tuvimos que haber tenido de la segunda vuelta, por ejemplo, temas electorales como que las mesas ciudadanas, por ejemplo, esos temas de interés nacional no se han establecido en el país porque no les interesa a la clase política. La clase política nos quiere mantener así, cegados, viendo los temas que ellos quieren que se vean y aprobando cosas que realmente no son de interés nacional. Por ende, el PSH, muy responsablemente, nosotros vamos a apostarle a esos temas de país a los cuales creemos que debemos de apoyar, como las adendas de energía eléctrica, revisarlas, aprobarlas, porque eso le va a generar al pueblo hondureño un ahorro, pero también nos va a quitar
todo este problema de los cortes de energía eléctrica. Se dice que hay beneficios para los pobres. Sí, quitarle a los ricos, pero ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, en mi casa, que no pasamos en mi casa, anteriormente pagaba 2.000 lempiras de luz, hoy pago 7.000 lempiras de luz. O sea que ese traslado no fue para los más ricos, porque los más ricos cuando le trasladan el costo, lo que hacen es trasladar eso al producto. Lo que somos la clase media. Eso es lo que hay que resolver en el país. A estos jóvenes que salen de las universidades con una gran esperanza, que gastan en las universidades privadas, casi 280.000 para graduarse. ¿Para qué? Para venir a ganar 12.000 pesos. En unas más. ¿Ya? Esos son los temas que debemos de tener nosotros. Que las escuelas tengan su tablet para que se modernicen. Esos son los temas que nosotros tenemos que tener. Pero nosotros en Atlántida, increíblemente, hemos arreglado con las subvenciones más de 10 cercos de escuelas, techos de escuelas. Esos son los temas que tenemos que tratar en ese Congreso Nacional. Nosotros estamos preocupados por cómo la clase política tradicional está manejando los temas del país. Y es por ello que el Partido Salvador de Honduras, o el PSH, se ha convertido en un partido alternativo, donde los buenos hondureños nos van a ver, ese 50% de hondureños que no tiene partido, los va a castigar si siguen de esa forma, porque no estamos dándoles soluciones. Aquí debemos de ir debatiendo cosas de interés nacional para poder avanzar. Nosotros estamos claros, si el Partido Libre gana las próximas elecciones, con tal que sean limpias, transparentes y que no exista injerencia de nada, bienvenido sea. Pero si la oposición, como se unió, gana y que el pueblo hondureño evalúe, bienvenido sea. Que tengamos un plan de país, porque aquí no hay un plan de país de desarrollo. Cada gobierno que viene con un plan diferente a deshacer lo que hizo el otro. Eso no es alternativa hacia futuro, porque estamos enfrescados en dime que diré, que yo hice esto y yo hago lo mismo. Eso no es lo que quiere el pueblo hondureño, es la atención. Y nosotros aquí, los diputados del PSH, estamos para darle solución al pueblo hondureño, porque queremos que este país avance en el subdesarrollo donde estamos en este momento. Tenemos una ley de suspensión de garantías y nosotros estamos preocupados, pero el Partido Salvador de Honduras vamos a apoyar la suspensión de garantías hasta el 31 de diciembre. De ahí no vamos a apoyar, porque no podemos tener un país con la suspensión de garantías 2 años y no vemos resultados de la Policía Nacional. Esos son los temas de país. La Ceiba tuvo la necesidad de decretar emergencia por los altos índices de delincuencia que había en Ceiba, habiendo estado de exención. Esos son los temas que debemos de tratar en el Congreso Nacional y orientar al gobierno central. Ya vienen las elecciones, sí, tenemos que aprobar el presupuesto para política limpia. Son 127 millones que están ahí que no podemos aprobar porque la clase política tradicional está en ese dime que direte y no permite que avance el Congreso Nacional. Yo les pido a la clase política que analicemos lo que estamos haciendo. Partido Nacional, que hoy hace lo mismo que hacía el Partido Libre en aquel entonces, yo me acuerdo. Estamos discutiendo una ley tan importante que no nos permiten analizarla como la Ley de Justicia Tributaria. En medio de ese relajo se están aprobando artículos. Yo me tuve que poner una orejera para no escuchar, yo no estaba escuchando porque eran más los pitos. Y así sucedió con el Partido Nacional cuando aprobaron la concesión del aeropuerto de Comayagua. Me acuerdo yo que el Partido Nacional puso unos parlantes de discoteca en el Congreso Nacional para aprobar. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no nos permite desarrollar lo que tenemos que desarrollar. PSH es un partido que queremos la construcción del país, mejores candidatos, y que ustedes evalúen a cada uno de los que nos observa en el Congreso Nacional nuestras actitudes. Yo tengo que garantizarle a mis niños, a mis hijos que ahí están, que la democracia se mantenga en este país.
Continuamos, diputado Francisco López, la palabra y también háblenme un poco de la posición de ustedes. Don Tomás Ramírez habló de la discusión de la ley de justicia tributaria en el Congreso. Bueno, creemos que la ley de justicia tributaria, licenciado, es algo que parece bueno, pero al final sigue siendo malo. En su momento dijeron que la eliminación de la ley de empleo por horas era bueno para el país. Hoy, 2 años después, vemos que fue malo para el país. Hubo un retroceso para las personas que están estudiando, como decía el compañero. El tema de la universidad, había muchos jóvenes que pagaban la universidad con ese tipo de cosas. Y para decir lo del compañero Altamirano, hay cosas que no se pueden tapar con un dedo, pues, y aquí hay cosas que las vamos a defender y para que no es el tema el día de hoy, pero el tema de papi, se los vuelvo a decir, esto es persecución política. Desde el momento que el fiscal general transgrede la ley y sale en una cadena nacional para ventilar casos que están en proceso, hay una clara demarcación y donde se propasó él, porque no tenía facultades que la ley le confiere. Desde ahí es persecución política, le guste a usted o no le guste. Eso es persecución política. Nunca, y en ningún país va a haber eso usted, que un fiscal general salga a ventilar y salga a señalar y a decir, los voy a meter presos. No, él tiene que ejercer la acción pública y la persecución del delito. Mire, los más felices que metan a personas que estuvieron en actos de corrupción en gobiernos anteriores es el nuevo nacionalismo, que es el 99.9 del nacionalismo que está limpio, el 99.9 del nacionalismo que no agarró un centavo, y ese .01 que fueron los ladrones y que hoy, como decía el compañero Altamirano, y le voy a secundar sus palabras, que hoy están fuera del país y que fueron delincuentes, a esos jodidos los tiene que perseguir el fiscal general. Porque la bancada del Partido Nacional, y eso lo vamos a reconocer, señor fiscal general, la bancada del Partido Nacional votó por usted, no para que le hiciera favores, sino para que hubiera persecución del delito y se respete el debido proceso de todos los hondureños, sea de libre, sea liberal, sea político, no cree en Dios, sea ateo, lo que sea. Usted tiene que respetar las facultades que tiene todo hondureño, las libertades que tengo yo como hondureño, que tiene él, que tenemos todos los hondureños. Y usted, desde el momento que salió en una cadena nacional, politizó el tema y se dio la persecución política. Solo usted ahí confesó que sigue línea partidaria para fregar a un candidato, para que la gente lo entienda. Entonces, yo le dejo que lo que resta del programa, ahorita me levanté y le vi el celular al compañero Altamirano y la mitad es del comandante, de lo que va a decir él, la mitad se lo está diciendo el comandante ahí, porque la mitad siempre es el comandante. No sé si para el próximo gobierno, para el gobierno de Rixi, que ellos quieren, también la mitad va a ser para el comandante, pero el pueblo no se le olvida que la mitad siempre es para el comandante. Tengo que darle la palabra nuevamente al diputado Tomás Ramírez porque él me avisó que tiene un compromiso y se va a retirar. Ante todo esto, ¿favorece a su partido este enfrentamiento entre liberales, libres y nacionalistas? Bueno, claro que sí, el pueblo hondureño es inteligente. El pueblo hondureño nos evalúa a cada uno de nosotros y ve la clase política tradicional. Esto es, yo he estado por 7 años en el Congreso Nacional y el pueblo de La Ceiba lo sabe. Y yo le digo al Consejo Nacional Anticorrupción, revise mi patrimonio. Desde que yo entré al Congreso Nacional hace 7 años, con lo que tengo actualmente. Y va a ser igual. Gracias a Dios, yo tengo mi empresita en La Ceiba que me genera algunos recursos y con la cual yo vivo. Y por ende, aquí, y yo quise ser político para servir y estoy sirviendo, pero hacer las cosas correctas, caminar con la frente en alto. Y deseo que mi país evolucione. Hay una ley de justicia tributaria, lógico que le vamos a dar el debate profesional como lo hace el PSH. Vamos a buscar los que tienen el conocimiento en materia fiscal en el país para que nos orienten, para dar una opinión correcta. Lo cierto es que a mí se me acercaron varios comerciantes de distribuidoras de combustible y me decían, yo tengo una distribuidora en Roatán
Y ¿cómo es posible que alguien que tiene 40.000 galones autorizados importe 100.000 y pague por los 40? Y hoy en Honduras veo que solo de San Alejo a Tela hay 7 gasolineras. O sea, ¿qué tan rentable es lo de las gasolineras en el país? Que a menos de 100 metros hay una gasolinera. Y me decía un comerciante en La Ceiba de renombre, estoy preocupado porque yo distribuyo combustible y solo puedo darles de ganancia 5 o 6 lempiras por galón, pero hay una distribuidora que los da y que les da 12 lempiras por galón. Esa es defraudación fiscal y eso hay que revisarlo también. Y aquí es donde nosotros vemos las experiencias, y digo de las farmacias en Ceiba eran farmacias de comerciantes, de regentes, profesionales de la medicina, farmacéuticos que tenían su propia farmacia, pero cuando llegaron las grandes cadenas de farmacia, desaparecieron, quebraron. Y esos mismos regentes trabajan con esas farmacias con sueldos pírricos. Eso hay que revisarlo. También yo hacía el ejemplo que muchas empresas que están en zonas libres venden su producto, pero el 60% de ese producto lo venden aquí en el país haciendo una competencia desleal. Ese es el espíritu de esta ley de justicia tributaria, pero también hay muchos empresarios que pagan sus impuestos correctamente. Yo en La Ceiba le manejaba a un empresario que pagaba hasta 3 millones de lempiras, un comerciante individual. Le digo, usted sí paga sus impuestos, ojalá así fueran todos, pero no le quitaba ni un peso y lo pagaba, y yo lo felicito, porque Honduras necesita esos recursos. Hoy el presupuesto general de la República, esos 426 y algo de millones, miren, el 80% es para pagar los sueldos de los burócratas, o sea, para pagar sueldos y salarios. No hay para inversión. Honduras invierte, pero con préstamos, y estamos obligados a pagar esos préstamos. Eso también es de analizarlo. Aquí todos tenemos que unirnos, la empresa privada, gobierno, diputados, autoridades, y sentarnos en una mesa de diálogo para sacar al país de esta gran hoyo que lo hemos dejado. Dar seguridad jurídica, confianza al inversionista extranjero que pueda venir a invertir a Honduras. Eso es lo que nosotros queremos como Partido Salvador de Honduras. Y ojalá que el pueblo hondureño le dé la oportunidad a un representante del PSH que gobierne este país. No aquel que quiere hacer presidente porque dice que es el mejor. No. El que quiere ser presidente en Honduras quizás no tenga las mismas condiciones de alguien que sí tiene sentimientos humanos por el pueblo hondureño, y que la justicia se aplique correctamente, los operadores, los 3 poderes del Estado, el Poder Judicial que haga su función de cumplir y hacer y evaluar todas las penas que tengan, pero imparcialmente, y el Poder Ejecutivo administrar correctamente los fondos del Estado, porque en este momento no podemos cegarnos. Ha habido corrupción y esa corrupción tiene que abarcar a todos los gobiernos, no hacerlo selectivo. Y el Congreso hacer nuestra labor, que es legislar, ver por el pueblo hondureño, y hay temas de interés nacional como la ley de colaboración eficaz, que va a servir mucho a la CICI. Ojalá que todos los diputados tuvieran esto. Queremos que venga la CICI a Honduras. ¿Cuántos diputados tienen esto? Les aseguro que solo los diputados del PSH tenemos en nuestros celulares. Queremos que venga la CICI. Eso es lo que queremos, que nos venga a investigar a todos, pero una CICI que venga independiente, y que tenemos el reto de derogar el decreto 130 para que los funcionarios no tengan ese privilegio de ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, sino que seamos juzgados en un juzgado común y corriente. Eso es lo que nosotros queremos, y por eso estamos aquí y le hemos dicho al pueblo hondureño
que vamos a apoyar las cosas buenas que haga el Partido Libre. En Atlántida nos han pavimentado la Sambo Creek, nos está pavimentando Triunfo de la Cruz, la colonia Gracias a Dios, y qué bueno, y felicitamos, es el deber. Y eso se lo reconocemos al Partido Libre, pero también vamos a ser críticos cuando sus ideologías las respetamos, pero que no las compartimos. Pero vamos a trabajar por el bienestar del pueblo hondureño y yo invito a los demás partidos a que en este momento cada uno enfoquémonos a darle al país un plan de gobierno de desarrollo de Honduras para que hoy tengamos un país en paz, gobernado, porque no queremos golpe de Estado o autogolpes, queremos democracia. Y gracias, y les agradezco mucho y nos tenemos que retirar. Gracias al diputado por participar esta mañana, don Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras por Atlántida. Dice el diputado Nerling Andrade: buenos días Raúl y a sus panelistas. El diputado Francisco quedó desconcertado con la sacudida que le dio el compañero Germán al inicio del programa en cuanto a la ley de justicia tributaria. Honduras no puede avanzar en desarrollo económico cuando quienes más consumen beneficios del Estado no retribuyen con la tributación, evadiendo pagar sus obligaciones, almacenando solo utilidades que no le reinvierten en el país, sino que las mismas las envían al extranjero. Por aquí me dice Belinda Beatriz, dice: en Estados Unidos sale la fiscalía en televisión, caso El Chapo Guzmán, Juan Orlando Hernández, el ministro mexicano apellido Luna, Genaro Mejía Luna, creo que si no me equivoco, y dicen que los van a meter presos. La fiscal general salió en el caso de Jorge respaldando a su fiscal de Nueva York. No sé por qué el error fue la cadena, ellos solo salen en TV, pero salen explicando los casos fuertes. Y aquí también dice el abogado Yolonel: el problema del Libre es que la fuman tan verde que solo ellos ven fantasmas de intentonas, y la verdad es que este gobierno no tiene defensa. Solo faltan 15 meses para un nuevo gobierno y lo seguro es que el Libre no será. Saludos al diputado. Abogado Leonel Núñez, es Altamirano, no Chávez. Adonai Castro, bien, saludos a Adonai. Y aquí don Edgardo Rodríguez, uno de los analistas conocidos del país, me pone por el asunto del sectarismo político en las notas. Bueno, aquí me dice, el mismo Papi dijo que no era persecución política, dice don Edgardo Rodríguez. Bien, díganme algo, voy con Germán. Para el país, para los partidos, para la democracia, ¿cuál es la salida a tanto enfrentamiento? Porque aquí lo que siembran cada día es odio, rencor, división. Sí, sí, Raúl, a la gente no le gusta eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo también con las palabras que dijo Tomasito antes de irse, porque en realidad todo este tipo de acciones deberíamos de estar nosotros en este momento discutiendo temas sumamente importantes, como lo es precisamente la ley de justicia tributaria. Mire, yo le digo, nosotros desde el proceso anterior o el gobierno anterior, por ejemplo, señalamos muchísimas cosas y a la presidenta Xiomara le ha tocado que resarcir los daños de un Estado que se encontró en una situación calamitosa. Y esto lo digo porque recuerda el pueblo hondureño que en ese Congreso Nacional, en el Congreso anterior, se aprobaron miles y miles de millones, por ejemplo, para construir 80 o 90 hospitales, no recuerdo. Llegó Eval Díaz y se aprobaron miles y miles de millones para construir 80 o 90 hospitales. Y no se construyó ni siquiera un sésamo, no se construyó ni siquiera un centro de salud. Solo lo voy a interrumpir un momento. Sí. Poneme eso que me manda don Julio Navarro. Y ayer yo miraba las encuestas en Estados Unidos
Y Trump al parecer ha vuelto a subir. Y aquí me manda Julio, Trump ha vuelto a subir y me pone Julio Navarro, saludos a Julio. Lo último, Trump tiene más juicios pendientes que don Narri Asfura. ¿De qué se preocupan? Y así van las cosas en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvania y Wisconsin. Trump ha vuelto a levantar en esas encuestas, refiriéndose, don Julio, a lo que se hablaba del ex candidato nacionalista, ahora precandidato, y alcalde Narri Tito Asfura. Bueno, entonces le decía que se aprobaron miles y miles de millones para construir hospitales y no se construyó ni siquiera un centro de salud. Se le aprobaron a los militares 4.000 millones, por ejemplo, para agricultura. Óigame, eso era lo que hacía el Partido Nacional. Se le aprobaron 4.000 millones para agricultura. Los militares no son para ir a sembrar o para agricultura. Sin embargo, no hubo nada de eso. El Partido Nacional tenía de ministra, por ejemplo, de salud, a una maestra. Tenía a un reggaetonero en Copeco. Así era como utilizaba el Estado del Partido Nacional. Y bueno, y sabemos que tenía a un jefe de un cártel de la droga en casa presidencial. Y así podemos ver cómo utilizaba el Estado de Honduras como su hacienda particular. Entonces, claro, para el Partido Nacional es normal sustraer fondos del Estado y utilizar ese dinero para lo que les dé la regalada gana. Compraban boletos para conciertos. Entonces ahora que digan que es que papi lo están acusando porque le encontraron pagos de tarjetas de crédito para sus hijas, para ellos es normal. Es que tienen que entender que el Estado no es una hacienda particular. El Partido Nacional está acostumbrado a la chabacanada. Por eso, los 12 años del Partido Nacional, y yo no quiero enfrascarme en solo recordar los 12 años. Hay que recordarlo para no cometer lo mismo, volver a cometer esos errores. Pero no quiero enfrascarme en esa pésima administración. Pero gracias a eso es que hoy tenemos un país en decadencia. Es que hoy le ha tocado a la presidenta Xiomara tener que luchar contra todos esos muros que quieren impedir el desarrollo de este país. Y a pesar de eso, ha habido una inversión como nunca antes en infraestructura. Se han intervenido más de 2.000 escuelas y va avanzando, porque en esos 12 años no se intervino ni siquiera una tan sola. Y eso es lo que verdaderamente ha sucedido. Entonces, cuando a ellos no les ajustaba el dinero, y eso les recuerdo al pueblo hondureño, cuando no les ajustaba el dinero porque se lo estaban robando demasiado, lo que hicieron fue subirle el impuesto sobre venta del 12 al 15%. Y ese impacto iba o va directo a las familias hondureñas, al que llega a comprar a la pulpería, al que llega a comprar la bolsita de la libra de frijoles, al que llega a comprar la librita de maíz, al que llega a comprar la manteca, el día a día. Ese impacto lo hicieron ellos y eso repercute en toda la economía familiar. Claro, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Ellos nos quieren enfrascar por sus intereses, porque se les pasó la mano durante todos estos 12 años y no quieren que la justicia los persiga, quieren aparentar, o ante el pueblo hondureño, hacerles ver como que son las víctimas y como que son los perseguidos políticos, porque hicieron tanto, cometieron tantos actos criminales contra el pueblo hondureño que tienen miedo de ir a parar a la cárcel y por eso están haciendo todos estos shows y quieren desestabilizar y hasta quererle dar un golpe de Estado a la presidenta o quieren dar un golpe de barraca en las Fuerzas Armadas, porque no es la primera intentona que han hecho en el tema de las Fuerzas Armadas, ya han habido varios intentos. Quieren desestabilizar el país antes de ir ellos a parar a la cárcel, pero sobre todo el gran problema es que deberíamos de estar en este momento discutiendo esa ley de justicia tributaria. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de que nosotros estamos peleando contra la empresa privada. No, eso no es cierto. El 90% de la empresa privada no se beneficia de las leyes actuales. Mentira. Aquí es que es un grupo reducido que ha manipulado la situación actual, que ha manipulado las leyes a su beneficio. Un grupo muy reducido
que lo que ha hecho es que ha legalizado la defraudación fiscal a través de las exoneraciones. Eso es lo que ha pasado. Y hoy la ley de justicia tributaria va a impedir que el golpe, el impacto vaya a las familias, a los que más, a los que menos tienen, a los de a pie, a los que somos mayoría en el pueblo hondureño. Ese impacto, lo que se está haciendo es haciendo una redistribución, como lo dice el nombre de la ley, que sea una justicia tributaria, no quitándole al más rico, mentira, sino que haciendo que paguen lo justo. ¿De qué se oponen? Bueno, se oponen que ahora se descubra el secreto bancario, por ejemplo, que ya la SAR tenga acceso a irle a ver al más rico cuánto es lo que verdaderamente está ganando de acuerdo a lo que tenga en los bancos para un tema meramente fiscal, y eso se está blindando para aquellos que dijeron que no, que eso se puede prestar para un tema de inseguridad. No, se blinda en un articulado, pero tienen temor. Lo que sucede es que el SAR, como sucede en otros países, aquí somos muy amigos de los americanos y les gusta comparar el sistema gringo. Bueno, así sucede en Estados Unidos cuando la SAR, lo que aquí es la SAR, dice, tengo duda de lo que me está reportando esta empresa. Bueno, vamos a ver en el banco cuánto tiene. Y en base a eso, lo único que está haciendo es que tiene que pagar lo justo, no más ni menos, sino que lo justo. Lo otro que se oponen por el tema de justicia tributaria es en el tema de la renta mundial. Es decir, alguien que vive en Honduras y tiene utilidades en otro país, en vez de que desvíe la ganancia para paraísos fiscales, desde aquí tiene que rendirle cuentas al fisco, al Estado hondureño, y que pague ganancia, como sucede también en Estados Unidos. Estados Unidos lleva un registro de los ciudadanos americanos, donde vivan. No importa si viven en Italia y son americanos, tienen que pagar impuestos también en Estados Unidos. Eso se llama renta mundial. Esa es una norma internacional, no solo Estados Unidos lo tiene la mayoría de los países. Entonces, se trata acá de llegar, y eso no le va a afectar al de a pie. Dijeron que querían que esta ley iba a agravar las remesas. Eso no es cierto. Eso está totalmente descartado. ¿Por qué? Porque las remesas son transferencias económicas que hacen las familias de los compatriotas que están en otro país hacia Honduras. Eso no se grava. Lo que se grava son las ganancias de capital, no las transferencias. Las ganancias de capital son los que hacen las utilidades de las empresas. A eso es a lo que se le está apuntando a que puedan Una pregunta. ¿Qué profesión tiene usted, diputado? Licenciado en Finanzas. Sí, es que alguien me lo comentó el otro día que es licenciado en Finanzas, y al escucharlo, alguien me había dicho de su bastante conocimiento de este tema económico. Sí. Sí, bueno, yo tengo una licenciatura en Finanzas y un posgrado en Gerencia Hospitalaria. Eso que me habló de la renta mundial ha generado polémica en la clase alta del país. Sí, claro, pero es por eso, es porque lo que hace la SAR es perseguir ese impuesto que se genera, y eso es una regla. Lo que vamos a hacer nada más es poniéndonos al nivel de los otros países, que no es algo a lo que Honduras lo está inventando, digamos, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a que no tengamos que subirle impuesto a la clase baja o a la clase media o a la clase trabajadora, sino que simplemente sea justicia tributaria. Sobre eso de la justicia tributaria, ayer escuché a dos personas del Consejo Hondureño de la empresa privada que dicen que muchas cosas de la ley de justicia tributaria va a hacer que aumente la canasta básica. ¿Es cierto que eso va a pasar? No, no es cierto, porque los productos que están exentos siguen estando exentos y siguen quedando. Pero salieron las autoridades del COEB a decir que ustedes, con esa aprobación de la ley de justicia tributaria, lo que iban a conseguir es que aumentaran los precios de los productos de la canasta básica. No, y no es cierto, y eso ha quedado totalmente descartado. De hecho, uno de los beneficios, por ejemplo, es en el tema agrario. También se aclara y se actualiza más bien la lista de los insumos agrícolas y equipos que quedan exentos. Pero fíjese, ¿cuál es la ventaja? Que ahora los que reciben el beneficio
que están exentos de impuestos en el tema agrícola son los grandes importadores, los que importan para venderle al usuario final. Con la ley de justicia tributaria, el beneficio lo va a recibir directamente el productor. Por ejemplo, el productor de a pie, el que está allá en el campo, allá en Santa Bárbara, en Macuelizo, en San Luis Planes, en la montaña, que quiere ir a comprar una bomba. Esa bomba ya cuando vaya directamente va a estar exenta de impuesto. ¿Por qué? Porque la ley de justicia tributaria así lo va a determinar. Hoy el beneficio, porque acuérdese que ¿Por qué el juez dice todo lo contrario? Bueno, claro, ellos están en el tema de, todo lo que le estoy comentando, el tema de la renta mundial, el tema de velar el secreto bancario, a todo eso el COEP se opone, porque por supuesto lo que está haciendo es que ahora, usted sabe que el papel aguanta con todo, y hay muchos empresarios, no digo que todos, hay muchos empresarios que lo que hacen es maquillar lo que le rinden o el informe que le dan al azar, pues, por ejemplo, para poder pagar impuestos. Hay muchos empresarios, acuérdense que esa ha sido la lucha, y en otros gobiernos lo que hacen es que en vez de meterse contra los empresarios, van y laceran la economía del pueblo hondureño. Ahí es cuando estos otros gobiernos le han subido el impuesto del 12 al 15 y se van directo contra el pueblo y no contra los empresarios. ¿En qué de acuerdo y en qué no sobre esto, Francisco? Hoy, usted, después de 3 años de gobierno nefasto, Libertad y Refundación, hoy a usted no le alcanza como no en su momento no le alcanzaba antes. Le mintieron, le dijeron que iba a estar la canasta básica más barata. El compañero que se fue vino y expresó un problema grave para el pueblo hondureño y que hoy lo está pagando, el tema de la energía eléctrica. Dice Libertad y Refundación que la energía es gratis, dice. Yo le pregunto a usted, si antes pagaba 500 lempiras, ¿cuánto está pagando hoy? Otro tipo de cosas, hablábamos del estado de excepción. Hoy somos de los países más violentos del mundo, por no decir, quizás en los primeros 3, en eso sobresalimos nosotros. Hoy, con un estado de excepción, casi 2 años, hoy, mire, todos salimos así, ¿ve? Señor, esperemos, y uno hasta se despide de la familia porque no sabe si va a regresar. Hoy, en Honduras, en el gobierno que nos ha tenido estado de excepción 2 años, cuando los ministros estos, en vez de estar preocupados por la seguridad, vienen y caminan defendiendo temas políticos. Hoy a usted que le mataron un hijo, que le mataron un hermano, que le mataron un padre, hoy usted entiende y hoy usted se arrepiente de haberle dado ese voto a Libertad y Refundación. Otro tipo de cosas que está pasando aquí es que ellos dicen que hay que quitar en campaña, y para el próxima vez que me invite le voy a traer el video donde Xiomara Castro decía que iba a eliminar la tasa de seguridad, decía. Hoy no le ha eliminado. También es cierto lo que dice el compañero Altamirano. En el gobierno, yo no era diputado, pero estuve en contra como pueblo hondureño de que se aumentara el impuesto. ¿Cómo hacer que nosotros paguemos el 15% de impuestos? El 15% de impuestos nosotros los hondureños. Eso significa que usted de cada 100 lempiras, 15 de lo que vale el producto, usted lo está pagando en impuestos. Un impuesto sumamente bárbaro. Xiomara Castro dijo en campaña que iba a bajar del 15 al 12. Ella lo prometió, de su boca lo dijo, de su boca. Hoy, es verdad que EH sigue en Honduras, solo que administrada diferente, pero EH, por decir el nombre, sigue trabajando. La NE está segmentada en 3 partes. Por eso usted hoy está pagando este tipo de cosas, porque sigue igual las cosas. Entonces, hoy no vamos a desconocer que lo que estuvo mal hoy, y yo no voy a desconocer si el expresidente Juan Orlando Hernández hoy está en una cárcel de Nueva York y está juzgado por un juez, yo no puedo decir aquí que es inocente, aunque yo crea lo contrario, porque dice que la ley que usted es inocente hasta que le demuestren lo contrario. Hoy está en Nueva York. Pero, mire, no salió nunca un video de Juan Orlando Hernández, ni de nadie del Partido Nacional, a menos de lo que dijeron estas personas, las mismas personas, pueblo hondureño, las mismas personas que sentenciaron a Juan Orlando Hernández, esas mismas personas que no salió en ningún video con el Partido Nacional, esas personas salieron en video con la gente de Libertad y Refundación. Esa misma gente por la que está sentenciada Juan Orlando Hernández, esas salieron en video con gente de Libertad y Refundación. Hoy, quienes decían, Juanchi va para Nueva York,
que alababan la extradición, que amaban a los gringos en su momento, porque la extradición era buena. Hoy quitaron la extradición, hoy estamos sin extradición, porque tienen miedo. Le tienen miedo a la extradición, le tienen miedo a la voluntad popular, aunque llegaron por la voluntad popular, la presidenta Xiomara Castro, con un triunfo arrollador, hoy le tienen miedo a esa voluntad expresada en las urnas. Hoy tienen miedo, y hoy le tienen miedo al hombre con mayor aceptación en Honduras, que se llama Narrias Fura, o como lo conocemos todos, papi. El 70% de la población de Honduras, papi, está con vos, papi. Vos vas a ser el próximo presidente de Honduras. Hoy los ataques te hacen más fuerte, papi. No tengas miedo, vas de la mano de Dios y de la mano del pueblo, papi. Vas a ser el próximo presidente. Y dejarlos que ladren, decía Cervantes Saavedra. Es porque vamos avanzando. Hoy le digo al pueblo hondureño, esta gente le mintió antes y hoy le miente con la cara sucia. Hoy le miente con la cara embarrada y con las manos juntadas. Y hoy le miente pidiendo la mitad para el comandante. Señores. El diputado nacionalista Antonio César Rivera Callejas habló en Radio América y ha dicho esto, lo voy a leer. Dijo: Toño, jamás vamos a destabilizar al cuerpo castrense. Nosotros no queremos golpe de Estado, contestándole ahí a la presidenta Castro, que dijo golpe de Estado nunca más. No pretendemos dividir ni desestabilizar las Fuerzas Armadas. Pero sí creemos que fue un abrupto del general Roosevelt dichas declaraciones sobre la ley tributaria. Veo aquí a Toño más ponderado. Hay un grupo del Partido Nacional, de acuerdo a las fuentes que yo tengo, que en privado hacen unas cosas y en público hacen otras o se quedan callados. Otros inclusive han desaparecido de los medios de comunicación, pero pasan en reuniones políticas buscando pues enfrentarse a el partido de gobierno, que es válido porque son la oposición, también aclaro eso, es válido, pero aquí Toño se ve bastante prudente diciendo que no quieren desestabilizar a la institución castrense, no queremos golpe de Estado, dice Toño, y pues no afectar a las Fuerzas Armadas ni al señor Roosevelt, aunque sí le dice que las declaraciones sobre la ley de justicia tributaria fueron abruptas. ¿Qué va a pasar ahora con el Partido Nacional y mantendrán esta posición? ¿Qué viene en el Congreso, diputado? Bueno, viene un receso de más de 20 días, pueblo hondureño. Después de hoy nos vamos a volver a convocar 20 días después. O sea que esta semana que viene, la próxima tampoco va a haber sesiones. Entonces, cada semana va trayendo su ingrediente. Pero ¿Tienen bastantes vacaciones los diputados? Sí. Eso sí, tienen bastantes vacaciones. Sí, mire, y yo le voy a decir algo, y lo voy a decir con valor, que algo que tenemos los solanchanos es voz fuerte y valor. Y yo le voy a decir a papi, así como te lo digo hoy, papi, que lo que te están haciendo es persecución política, papi, y que te quieren ensuciar, papi, te voy a decir, papi, en planillas, en el cargo que sea, papi, no lleve gente, papi, que le hizo daño al pueblo hondureño, papi. A gente que dañó la dignidad del Partido Nacional. A gente que se aprovechó del nacionalismo, papi. A gente que pisoteó el nacionalismo, papi. No la vayas a llevar en planilla, papi. Porque el pueblo hondureño hoy cree en vos, papi. El pueblo hondureño hoy está con vos. Y lo que el pueblo hondureño espera, y el pueblo nacionalista mayormente, papi, es que el Partido Nacional pueda brillar nuevamente. Pero no vamos a brillar con ciertas personas que están manchadas, papi. Y aunque no hayan sido llamadas a los juzgados, el nacionalismo los conoce y los identifica de cara y sabe que son delincuentes. Y no los quiere el pueblo hondureño, papi. Yo estoy con vos, papi, y sabes, te voy a apoyar y sé que vas a ser el próximo presidente, papi. Y el nacionalismo te va a acompañar y el pueblo hondureño en las elecciones generales te va a llevar a casa de gobierno. Diputado Altamirano. Bueno, en realidad lo que sí tiene el Partido Nacional es cinismo. Además de valor, tiene cinismo. Porque seguir defendiendo a alguien como papi. Y Francisco dijo, ¿le tienen miedo a papi? Claro que le tenemos miedo. ¿Y cómo no le vamos a tener miedo a alguien que ha utilizado las arcas de la municipalidad
para pagarle las tarjetas de crédito a la hija. Óigame, utilizar las arcas, una municipalidad como si fuera su hacienda particular, como que si fuera una cuadrilla de albañiles, y no por demeritar la función de albañiles, sino porque en realidad la administración pública es otra cosa, y es evidente que papi de administración no sabe absolutamente nada, que mejor se quede haciendo puentes y carreteras en su vida privada, es lo que tiene que hacer, pero que no esté utilizando los fondos del erario público como si fuera su hacienda particular. Eso es lo que debe de entender el Partido Nacional, pero de manera descarada vienen aquí a decirle al pueblo hondureño, fíjese que papi agarró pisto para pagarle los caprichitos a sus hijos y no es problema, no es ilegal. O sea, es legal para el Partido Nacional agarrar dineros que paga con mucho esfuerzo la familia capitalina, y asimismo quieren hacerle ver al pueblo que es normal si llegara en un caso hipotético a ganar las elecciones. Ese es el problema del Partido Nacional. Y el compañero, yo lo entiendo porque él es un diputado nuevo y lo mandan aquí a defender todo lo que hicieron años atrás, y cuando él se ve acorralado y cuando ve que no tiene ningún argumento, lo único que dice, yo no era diputado. Y dice que él estaba en contra cuando le incrementaron el impuesto sobre venta del 12 al 15, sí, pero que enseñe alguna publicación que hizo, pues, que enseñe alguna protesta que hizo contra su Partido Nacional. Mentira, aquí vienen a plantarse como si fueran santas palomas. Son el diablo dando misa, eso es lo que sucede. Vienen aquí a darle una cátedra de hipocresía al pueblo hondureño. Con ese tipo de políticos es que nos estamos enfrentando. Y fíjense que se quejan porque dicen que vamos a tener receso. Oigan, ¿qué es lo que hacemos en el Congreso? No podemos discutir algo completamente serio porque nos estamos enfrentando a muchos diputados que están teniendo problemas con la justicia. Entonces lo que queremos es que mientras el Ministerio Público, mientras ellos enfrentan su problema legal, hay que ver qué es lo que hacemos. Nosotros vamos a ir a trabajar a nuestros departamentos. Nosotros no paramos de trabajar, el Congreso no se paraliza, porque las comisiones van a seguir sus funciones. Pero ¿y a qué vamos a ir allá? A que ellos hagan su show, simple y sencillamente porque quieren decirle al pueblo que ellos son la víctima. Ahora ellos, después de que sustrajeron tanto dinero, después de que fueron los partícipes, después de que fueron los actores principales del megafraude, de los mega actos de corrupción más atroces cometidos en este país, hoy quieren venir a plantarse aquí como que son las víctimas y como que son los perseguidos políticos. Entonces mejor que hagan su show en su casa, pues. Ahí lo van a ver haciendo videos de TikTok cada uno, porque eso es lo que hace la bancada del Partido Nacional. Entonces que lo hagan ellos, pero que nos dejen trabajar a nosotros, que nos dejen avanzar en la agenda de país que tiene la presidenta Xiomara, que dejen de estar desestabilizando o querer desestabilizar al país, porque tenemos que trabajar. Hay muchos hondureños que necesitan que temas como la Ley de Justicia Tributaria, que lo único que propone es llevarle más comida a la mesa a las familias hondureñas, que lo que propone es poner más medicamentos en los hospitales, construir más escuelas. Eso es lo que propone la Ley de Justicia Tributaria, es generar más inversión, atraer una inversión que la ahuyentaron ellos porque utilizaron crisis como la pandemia para robarle al pueblo hondureño. Esto no se tocaron el corazón para utilizar una pandemia, para utilizar el ETA y el IOTA cuando las familias estaban sufriendo en este país. Ellos lo único que pensaron era en cómo drenar los fondos del Estado. Eso es lo que sucede. Son el diablo dando misa en Honduras y es lo que quieren es venir a aparentar otro tipo de cosas. Así que, pueblo hondureño, esta clase política tradicional, el bipartidismo que hoy se ha unido en contra de un gobierno que lo único que quiere es desarrollar el país, ustedes tienen que verlo y acordarse de dónde venimos, qué es lo que hoy tenemos y qué es lo que verdaderamente queremos a futuro. ¿Cuándo vuelve el Congreso a sesionar? Bueno, el presidente dijo que iba a convocar oportunamente porque lo que pasa es que no nos dejan sesionar. El problema es que no se puede avanzar ni siquiera en una propuesta. Usted hacía lo mismo. Ah, bueno, pero había una diferencia, porque mientras ellos aprobaban los 2.000 millones para las casas contenedores que se robó Evaldías, mientras ellos aprobaban los 2.000 millones para los 80 hospitales o 90 hospitales que nunca construyeron, nosotros a eso era que nos oponíamos.
mientras ellos aprobaban el dinero para los hospitales de chatarra, que hoy están siendo perseguidos, la exministra de Salud, el de Copeco y el resto de ministros de Defensa, mientras ellos hacían esas barrabasadas, esas chanchadas contra el pueblo hondureño, nosotros hacíamos esa insurrección legislativa. Hoy ellos hacen esa insurrección, pero ¿por qué no quieren ir a la cárcel? Porque no quieren rendirle cuenta al pueblo hondureño. Entonces, mientras eso sucede, por eso, tenemos que llegar a acuerdos. Por temor a ir a la cárcel no quieren. Sí, es por eso. Se oponen a lo que propone el Sí, líder. porque todo lo que estamos proponiendo ahí, ¿saben qué termina? En la queja de la cadena que dio el fiscal general. Todo viene a redundar en eso, en el tema de la cadena que dio el fiscal general. Francisco. Estos jodidos son sinvergüenza, descarados. Matan y van al velorio estos jodidos. Llevan pan y comen esto. Ahí son, así le mintieron al pueblo. Son descarados. El pueblo hondureño lo sabe. Los que se reunían con narcotraficantes eran ellos, los del M14, porque con la mitad del comandante, entonces es el M14 ahora. Los del M14 eran los que se reunían con narcotraficantes confesos que hoy están allá en Estados Unidos también. Eran ellos. Hoy, por ejemplo, tocan el tema del narcotráfico, porque quitaron la extradición, porque le tienen miedo. Le tienen miedo a los gringos, no a los gringos, le tienen miedo a la DEA. Le tienen miedo también al pueblo, a usted que votó por ellos y que hoy está en contra de ellos, a usted que le tienen miedo. Hoy le venden ese discurso bonito ahí. Ya usted no les cree y sabe que lo que están diciendo es mentira, porque les han metido por 3 años. Son gobierno hace 3 años. No fue ayer que ganaron las elecciones, no fue ayer ni antier que ganaron las elecciones y que llegaron a casa de gobierno. Hace 3 años están en el gobierno y usted ha visto hoy que usted se toca la bolsa y no anda pisto, es culpa de ellos. Porque las políticas públicas que han implementado desde casa de gobierno, los PSM, han sido para perjudicarlo a usted. Hoy que no le ajuste el dinero, hoy que usted no tiene, si antes se comía 2 tiempos, hoy no se come ni uno. Y eso es motivo de preocuparse. Lo que decía el compañero Altamirano del tema de lo que pasó en pandemia, todas esas personas y que se robaron el dinero y que el Ministerio Público lo compruebe, tienen que caer presos. Yo se lo dije, compañero Altamirano, que no tienen que ir en planilla ciertas personas que el pueblo hondureño sabe que son empezando por Papi. Aunque un ministerio... Es que ahí lo que te digo, vos sabés que es persecución política, vos lo sabés, pero ese discurso te vende y ese discurso te va a llegar allá al pueblo y quizás vas a volver a ser diputado porque tenés muy buena dramática, porque sabes actuar. Entonces, este hombre yo creo que sacó cursos de teatro ahí en la universidad, pero es buen actor, pues. Pagó o no pagó tarjetas de crédito. Y el pueblo hondureño era reembolso y la ley lo faculta. La ley lo faculta. Y los regidores de Libre en su momento en la alcaldía municipal aprobaron. Y la ley de municipalidades está autorizado los reembolsos. Lo que hay es un reembolso y lo va a demostrar el 4 de noviembre. Porque lo que quieren hacer es ensuciarlo y ustedes no les creen. Mire, pero hoy utilizan una cadena nacional para atacar a un candidato, a un precandidato, pero se quedan así con la boca callada cuando les tocan el tema de la extradición, cuando les tocan el tema de la DEA, cuando dijeron antes que estaba bueno y que se fuera Juanchi para Nueva York, pero los de ellos no los quieren mandar, los de ellos los defienden, los de ellos los acuerpan, para los de ellos les dan pactos de impunidad, para los de ellos los sacan de la cárcel y los llevan a casa de gobierno. Así son estos. Mire, yo con esta carita y con esta boquita le voy a pedir el voto y voy a ir ahí y le voy a decir, lo voy a defender ahí en el Congreso de la República. Y yo no sé los demás. Pero yo sí, por eso vengo aquí. Por eso tengo el valor de pararme, porque usted cree que es fácil. Usted piensa que aquí le pagan por venir. No, yo vengo a defender el pueblo porque en campaña se los dije, yo voy a ser la voz del pueblo. Usted que no le invitan a un foro, usted que pone un Facebook y tiene 2, 3 likes, pero que está indignado con el pueblo, con este gobierno y que es pueblo. A esa voz que vengo a representar yo aquí, pero yo no vengo a representar intereses de ningún empresario delincuente. Mire, aquí hay empresarios que están alegres con la eliminación de la extradición. Pero sí de papi. Hay empresarios que están en contra y están a favor de que se haya eliminado la extradición, que son aliados del Libre y que fueron aliados en su momento del gobierno anterior y que tenían miedo que podrían ser extraditados. Compañero, es que es injusto, compañero. Tome agua, hombre, porque es que cuando defiende a papi, como que se traba por rato. Nos vamos, 10 segundos, nos vamos. Gracias. Papi, el pueblo hondureño está con vos, papi, te lo digo, te lo dije 3 veces aquí, estamos con vos y vas a ser el próximo presidente. Saludos al pueblo hondureño y al pueblo nacionalista. Hermano, decirle a la presidenta Xiomara Castro, al presidente Luis Redondo, a la ministra de Defensa, que hay un pueblo que respalda y vamos por la ley de justicia tributaria, no a los golpes de Estado.
Bien, no se sabe cuándo habrán sesiones del Congreso, entonces ahí los dejamos. Piense bien por quién va a votar en las próximas elecciones. Tome mejores decisiones de lo que se ha tomado al momento de ir a votar. Gracias, buenos días. Así está la política en Honduras.